Barcelona del premio Ondas para RCN, que fue su casa, y para Caracol, que es su casa, Vicky. María Fernanda, a esta hora, las cinco más leídas. Muy buenas tardes, Julio. Entre las notas más leídas hoy en eltiempo.com están las pistas que sigue la justicia después de la muerte del testigo clave en el caso de Odebrecht y de su hijo. Este fin de semana Noticias 1 reveló los audios en los que se escucha cómo Jorge Pizano le dijo en agosto de 2015 a Néstor Humberto Martínez las irregularidades que encontró en el contrato de Odebrecht en la Ruta del Sol 2. También en el campo judicial está el fallo del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a favor del exministro Andrés Felipe Arias, porque no se le garantizó la doble instancia en el proceso en su contra por las irregularidades en el programa de agroingreso seguro. En el tercer lugar está el ingreso de encapuchados en la sede administrativa del Ministerio del Interior, ubicada en la carrera octava en el centro de la ciudad. La protesta, según testigos, es pacífica y se lleva a cabo para pedirle al presidente Duque que escucha a los universitarios en todas sus peticiones sobre el aumento al presupuesto de la educación superior del país. Y en el campo internacional están las revelaciones que ha tenido el inicio del juicio del Chapo Guzmán en Estados Unidos, entre las que están las acusaciones del abogado en contra de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón de recibir cientos de millones de dólares en sobornos procedentes del cartel de Sinaloa. Y por último está la familia colombiana del actor Rami Malek, quien interpreta a Freddie Mercury en la película Bohemian Rhapsody. Malek señaló que dos de sus tías son colombianas y ha estado muy influenciada por la cultura latina. Eso es lo más leído en este momento, Julio. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Dreams Resorts and Spas by AM Resorts, el lugar donde lo tienes todo. Presenta La W con Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos, bienvenidos. Esta es la W. Gracias por acompañarnos. Estamos listos para contarles qué pasa a esta hora. Hoy nuestro invitado es el senador y ex candidato presidencial Gustavo Petro, con quien Pizano, en las últimas horas prácticamente de su vida, según nos han relatado, habría tenido algún contacto a través de un asesor que horas antes de la muerte de Pizano habría recibido unos documentos importantes de toda la denuncia que venía haciendo hacía años y de toda la evidencia que venía compilando el señor Jorge Enrique Pizano para demostrar pues la corrupción en Odebrecht, por supuesto, y tratando de demostrar también su inocencia. Son las 12 del día, 7 minutos, justamente a las 11 del día, inició la ceremonia de despedida de Alejandro, su hijo, que también pues murió en estas extrañas circunstancias. Medicina Legal confirmaba en las últimas horas que se trató de un envenenamiento con cianuro. Las autoridades investigan si hay manos criminales, muy probablemente detrás de todo esto. Vamos justamente al sitio donde se despide la familia de sus seres queridos, de don Jorge Pizano y de su hijo Alejandro. Una tragedia inmensa, inmensa. Andrea, la saludamos. Usted estaba muy temprano allí en el lugar del sepelio. Vicky, oyentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya. Desde las 10 de la mañana empezaron a llegar aquí a este sitio, la capilla del gimnasio moderno, que fuera el colegio de Alejandro Pizano Ponce de León, todos sus amigos, sus compañeros de aquella generación donde compartieron en este mismo lugar hace años. Hay mucha tristeza, el ambiente obviamente es muy delicado porque hay un hermetismo, la gente quiere ser prudente, los familiares están muy consternados, sobre todo porque en menos de 48 horas perdieron a dos de sus seres queridos, su padre Jorge y ahora su hermano Alejandro. En este momento está finalizando la Eucaristía
hicimos pues también algunas de estas imágenes de un caso que puede ser muy íntimo, pero que se convierte en algo que está en el foco de la opinión pública debido a la implicación que esto tiene, a la gravedad. Fuera de micrófonos, los familiares, los amigos han pedido y han comentado que quiere que se haga justicia, que no entienden qué es lo que sucede, pero por ahora no han querido dar ninguna declaración porque consideran que los canales oficiales, pues es el círculo más cercano de Alejandro, que en este momento está en esta celebración de las exequias en la capilla del que era su colegio. Ya hay una calle de honor, está finalizando esta Eucaristía. Su familia, su hermana dio algunas palabras muy nostálgicas, muy sentidas, y a las afueras de esta capilla en el Gimnasio Moderno lo espera la banda de su colegio, el Gimnasio Moderno, que le va a rendir tributo, honores a esta persona tan joven que después de haber salido de este colegio estudió arquitectura, vivía en el exterior, vivía en Europa y justamente venía en camino para enterrar a su padre en una noticia que los tomó a todos por sorpresa y que horas después le cobraría a él la vida. Esto es lo que tengo por decirle, Vicky. Esperaremos entonces si hay algún pronunciamiento de la familia de Alejandro Pizano Ponce de León. Mire, justamente, Andrea, hay una comunicación que la estaba colgando en su Twitter Darcy Quinn, una comunicación de la familia. Yo quiero que la escuche usted y que la escuche la opinión pública. Dice: con base en la información suministrada a nosotros a la fecha por Medicina Legal, la muerte de mi esposo, Jorge Enrique Pizano Callejas, fue aparentemente por causas naturales. Toda la información que Jorge Enrique tenía en desarrollo de su trabajo como controller auditor de la concesionaria Ruta del Sol fue entregada por él en su momento a las autoridades. En relación con la trágica muerte de mi hijo Alejandro Pizano Ponce de León, las autoridades han clasificado su muerte como un homicidio por establecer. Y es natural, Andrea, porque Medicina Legal en las últimas horas dio su dictamen. Se trató de cianuro, lo que Alejandro consumió en el momento en el que tomó un sorbo de agua en una botella de agua saborizada, fue cianuro. Y desde ese propio instante, según su familia, desde ese propio instante se quejó del mal sabor y no pasó mucho tiempo, fue prácticamente en segundos, minutos, que cayó desplomado. Eso también tiene consternadas a las autoridades y es que el hecho ocurrido a don Jorge Pizano también está muy relacionado, por lo menos, aunque hay un dictamen de Medicina Legal que habla de muerte natural, pues sí ocurrió de una manera también súbita. Él estaba afeitándose cuando se desplomó y pues termina también sin vida don Jorge Enrique Pizano. Las autoridades ahora tendrán que identificar, Andrea, si se trató también de un envenenamiento, si hubo también alguna relación de esta muerte con el cianuro. Ahora, hay una situación y es que a don Jorge lo cremaron, porque claramente pues no había ningún indicio que pudiera generar dudas, como en este momento sí las hay. Y después de la cremación es que se genera obviamente la muerte de su hijo con cianuro. Medicina Legal, con tejidos que tiene en su despacho allí, en sus laboratorios, tratará de identificar si estos tejidos son suficientes para averiguar si también el señor Jorge tuvo algún contacto, Andrea, con ese cianuro. Hay una cosa que es real y es el temor que hay en la familia, la gran preocupación que hay en la familia de si hubo manos criminales, quién puso el cianuro en esa botella de agua, Andrea. Y han pedido, por supuesto, ya que les refuercen de manera importante la seguridad. Justamente eso es lo que se escucha entre los comentarios de los amigos, de la familia. Nadie se atreve a decir algo, pero todo el mundo sí está muy consternado porque algo que debía ser un episodio que pues transcurrió por muertes naturales de su padre Jorge, ahora se vienen muchas preguntas, hay mucho temor y por eso ninguno de ellos ha querido hablar, pero sí es cierto que entonces la Fiscalía es la que se encarga de esta investigación, aunque muchos de sus familiares y sus amigos y gente cercana no estén tampoco muy seguros de confiar en esta institución. Pero sí, ese es el ambiente y sobre todo de tristeza, de nostalgia que se vive aquí en este momento en la capilla del Gimnasio Moderno, donde están a punto de salir sus familiares y después de realizar esta Eucaristía de las exequias, pues se va a realizar
se va a proceder a llevarlo a Jardines de Paz, donde va a ser un momento mucho más íntimo con los más cercanos de la familia. Pero claro, entre otras cosas, usted nos ha enviado estas imágenes que estamos viendo aquí en nuestras pantallas. Quiero decirle que la gente está muy interesada en saber cuáles son esos documentos que tiene Gustavo Petro en su poder y que le habría hecho llegar prácticamente horas antes de su muerte Jorge Enrique Pizano. Hay 7.213 personas conectadas en este momento en Facebook Live. Nos siguen también a través de nuestra página de www.wradio.com.co. Ya solo bastan minutos para que esté con nosotros Gustavo Petro. Estamos esperándolo, Andrea, mientras usted nos hace el reporte a esta hora. Nos decía que unas palabras muy sentidas de la hermana de Alejandro, de la hija de don Jorge. Sí, ella al final de la Eucaristía dio un mensaje muy conmovedor, pues entre lágrimas y componiéndose un poco de esta situación tan difícil, pues le dio un mensaje de agradecimiento a todos quienes están en este lugar, en este momento acompañando a su familia después de unos golpes tan duros. También vinieron otras personas reconocidas, figuras públicas. Estuvo el ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga en esta ceremonia. También estuvo el exministro de Justicia, está en este momento Juan Carlos Esguerra, porque fue profesor de la hermana de Alejandro, entre otras personas que siguen haciéndose preguntas de qué va a pasar de ahora en adelante y que lo están acompañando en este momento en el norte de Bogotá. Muy bien, son las 12 del día, 15 minutos. Ya tenemos las 12 del día, 15 minutos. Estas imágenes que ustedes ven en este momento en nuestras pantallas a través de Facebook Live y de nuestra página www.wradio.com.co, pues son las imágenes que nos ha hecho llegar Andrea a propósito de la última despedida, la despedida a sus seres queridos de la familia Pizano, una familia que vive pues una inmensa tragedia que se ha visto además enrarecida por una historia de horror, sin lugar a dudas, teniendo en cuenta que muere su papá y finalmente, horas después, termina también perdiendo la vida su hijo Alejandro, ya con la confirmación de que hubo cianuro en el agua que tomó en el escritorio de su papá. 12 del día, 16 minutos, 8.412 personas conectadas a esta hora en Facebook Live y en nuestra página en www.wradio.com.co. A partir de este instante nos pueden acompañar con numeral Petro en la W. Numeral Petro en la W. Los saludamos, senador. Bienvenido una vez más a los micrófonos de la W. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Qué tal? Y a todos sus colegas aquí y a los oyentes, las oyentes, muy amables. Gracias por acompañarnos. Mire, la expectativa se ha generado porque supimos que, y quiero empezar por ahí esta entrevista, supimos que prácticamente horas antes de morir el señor Jorge Enrique Pizano, pues también a través de un asesor suyo le hizo llegar unos documentos que tendrían información valiosa. ¿Por qué no nos habla y nos cuenta de qué se trata, Gustavo Petro? Bueno, debo confesar, porque los acontecimientos, digamos, desencadenan unos hechos investigativos que no están terminados. No ha sido mi línea de trabajo. Por una parte, repetir cosas que diga la prensa en el Parlamento, sino al contrario, ver que la prensa... Hacer su propia investigación. Sí, hacer mi propia investigación y que esa investigación pues sea lo más sólida posible. Y una de esas líneas que antes de entrar al Congreso ya habíamos tomado es la investigación sobre el caso de Odebrecht, porque a mí me parece que es uno de los ejes que explican buena parte de la corrupción y del poder en Colombia. Entonces aquí voy a traerles lo que hasta en este momento... En lo que va la investigación, déjeme solo preguntarle algo. ¿Cómo fue ese último contacto que a través de un asesor usted tuvo con él? Sí, yo la referencia que tengo del señor Pizano, de Jorge Pizano, es cuando hicimos el informe del cartel de la contratación, año 2010. Él había sido gerente del acueducto de Bogotá, gobierno Samuel Moreno. Y ese era uno de los temas, el contrato que había allí de canoas,
Tunjuelo Canoas, que sus constructores eran Odebrecht Solarte. Y los pusimos como parte de eso que llamábamos el cartel distrital. Es más, eso fue lo que me dio la base para hablar en esa rueda de prensa famosa del 2010, junio del 2010, que no solo existía un cartel distrital, sino un cartel nacional de la contratación, donde estaban los NULE y donde estaba Odebrecht, y mencioné el tema Odebrecht, y bueno, ya ese fue, digamos, el primer episodio, porque ese contrato, en mi opinión, es un contrato corrupto. Yo después me lo encontré ya en la alcaldía, pero no quisiera profundizar mucho en eso, porque, digamos, es un túnel que va de Tunjuelito, el río Tunjuelito, hacia Suacha, al sitio Canoas, y lo que nuestros técnicos en el acueducto encontraban era que salía más barato si el agua corría por gravedad y salía en un punto donde diera esa gravedad, que era en el charquito. Y cuando mencionamos eso, se nos armó una gran oposición, porque había un interés particular en que ese agua no saliera por gravedad, sino fuera elevada a altos costos operacionales, con una inversión de 200.000 millones, para que fuera parte del agua con que saca la energía eléctrica en GESA. Nosotros nos opusimos y vino una acción judicial inmediata. Eso fue casi principios de mi gobierno. A mí me sorprendió, no le di mucha explicación. El magistrado Velilla suspendió las obras y no las pudimos continuar, que son billones de pesos del distrito, enterrados sin uso, hasta el final de la alcaldía, ya en el 2015, cuando él sacó su sentencia, y su sentencia obligaba a hacer la planta elevadora y a sacar tontamente unas tuneladoras que eran de la firma Odebrecht Solarte, con altos costos para sacarlas. Al parecer el contrato volvió a caer en manos de los Solarte. Ese fue mi episodio. Por tanto, el señor Pizano no me quería, no es que tuviéramos una relación. Yo o sea, no usted lo eso sí lo conocía. reconoce. Yo le confieso que yo me sorprendí porque apenas hicimos el anuncio de que usted estaría a esta hora aquí en la W, pues muchas personas empezaron o a decir en las redes sociales o me empezaron a llamar a decirme, mire, pero esto no puede ser posible, es que él, voy a decirle la palabra exacta, detestaba a Petro. Sí, pues yo Lo detestaba, entonces no puede ser posible que lo haya contactado al final de sus días. Es indudable, digamos, él no me quería porque yo puse ese contrato bajo denuncia y, bueno, pero yo creo que es a partir de ese contrato, porque los contratistas de Canoas Tunjuelo son Odebrecht Solarte, que son los mismos, y ese fue parte del debate mío en el 2010. ¿Cómo es posible que estos que están en la 26 de Bogotá, sí, ¿cierto? Y de el Canoas, son los que se quedan con la Ruta del Sol? Eso fue lo que yo dije, que acababa de contratar Uribe. Y de ahí fue que saqué la tesis de que había un cartel nacional de contrataciones. La Ruta del Sol ha sido entregada a los mismos que hicieron, excepto los NULE. Entonces, claro, el señor no me quería por eso, pero yo creo que fue eso lo que lo llevó a ser contratado precisamente en el consorcio Solarte, Odebrecht, Sarmiento Angulo, que es la Ruta del Sol. Yo pienso que lo llevaron allá y ya en su trabajo privado, como controller, se llama eso, un especie de contralor, empezó a descubrir cosas impresionantes que lo llevaron a la situación en que hoy nos encontramos. Y yo creo que ya ese episodio de inquina, llamémoslo así, natural, él empezó a sentir, es lo que sabemos, él sabía o él creía que lo iban a matar. Y empezó a buscar personas en las cuales depositar información, porque sentía eso. Ya él estaba en un proceso de acuerdo con la justicia de los Estados Unidos, en el momento de su muerte. Y aquí con Andrés presente. Andrés es la persona que le maneja la venía prensa trabajando a usted en una cadena de noticias, pues como periodista, había tocado el tema ya de investigación de Odebrecht, conocía al señor Pizano, él colaboró el señor Andrés colaboró conmigo en la campaña, ahí pasó a mi hotel,
Ahí expuse yo que Odebrecht era una línea de investigación, él ya venía trabajando el tema, tenía la relación con el señor Pisano. Empezaron a suceder cosas con Andrés que yo atribuí mal a la oleada de amenazas que por miles llegaron pues después de elecciones a la Colombia humana. A él le llegaron amenazas de águilas negras también, lo mismo, pero con unos ingredientes adicionales. Había motos, había una presencia física amenazante. Pedimos escoltas en la UNP, yo firmé la carta, él tiene escolta, en el día de ayer fue atacado su papá, un ataque que parecía delincuencia común, pero todo esto ya está ligado a toda esta trama porque Andrés estaba en comunicación telefónica con el señor Pisano y real, porque se habían entrevistado varias veces y el señor Pisano ya le había, sabiendo que trabajaba conmigo, ya le había entregado una documentación bajo las líneas de investigación. ¿Y el último encuentro fue realmente el día antes de morir? Andrés, ayúdeme usted acá para sí, pongamos Andrés. ¿El apellido cuál es el de Andrés? Hernández. Hernández, Andrés Hernández. Andrés, ¿usted se entrevista con el señor Pisano el día antes de morir? Sí, el día antes él entrega unos documentos que nosotros tenemos en nuestro poder, aparte de otros documentos que yo ya tenía de cuando empecé la investigación, cuando trabajaba en otra casa radial. ¿Y él se los entregó para que se los entregara a Gustavo Petro? Sí, básicamente él ya sabía que yo ya estaba trabajando con el senador y él simplemente lo que dijo fue, aquí están estos documentos, puede tener. ¿Y cuál era la intención, si había ese malestar en él? Porque entre otras cosas, la gente pues que me llamó, que incluso lo hablamos más temprano, me decía, es que cuando él salió del acueducto se tomaron decisiones diferentes a las que él había dejado planeadas, que condujeron de alguna manera a que cuando llegó Petro a la alcaldía resolvieron que no conocían y que no se seguía con ese proyecto porque esos túneles había que cambiarlos, porque el Pozo 12, según Petro, no podía estar donde estaba planeado, sino donde él quisiera. Ese cambio de decisiones lo tomó Petro cuando ya estaba construido un 75% del túnel. Aún así, los contratistas demandaron al acueducto y el magistrado Velilla ordenó que se debía continuar su construcción, lógicamente. Y efectivamente los túneles fueron terminados sin que el entonces alcalde de Bogotá permitiera la extracción de esas máquinas a través de ese pozo. Ese contrato se ejecutó en el 95%, el 5% que faltó fue lo de las máquinas y fue completa y total culpa del señor Petro. Me escribía una persona esta mañana que incluso le habían embargado el sueldo a Pisano y que había sido pues una tragedia muy grande. Por eso la necesidad... Igual que a mí. Bueno, por eso la necesidad, Andrés, de saber exactamente si el señor Pisano, que en paz descanse, pues sabía que estos documentos eran para Petro. Sí. De hecho, los documentos él empezó a enviarlos desde el año 2016, antes de septiembre, cuando yo me retiré de la otra cadena de radio. Desde ese entonces yo había tenido los documentos, pero la investigación quedó quieta porque yo ya estaba dedicado a otras cosas totalmente diferentes. Hasta ahora que se empieza a avivar todo esto, nuevamente se retoma. Y en esa última conversación suya con él, estaba muy angustiado, estaba muy desesperado. Se rascaba la cabeza y estaba preocupado, él sabía que lo iban a matar. Sabía que lo iban a matar. Esto obviamente, yo no me canso de darle el crédito pues a Noticias 1, a Iván Serrano y a todo el equipo de Noticias 1, sí, que también tuvieron mucha valentía para destapar todo esto. Y Cecilia contaba en su columna hoy, los últimos chats que le mandó son dramáticos, son angustiantes, son de verdad muy reveladores. Pero yo quisiera, Gustavo Petro, que empezáramos a comentar esa información que él le hizo llegar y que la pudo usted adjuntar a lo que usted venía trabajando. ¿Qué fue lo que usted, qué es lo que usted ha podido encontrar, deducir? ¿En qué va esa investigación que usted está haciendo usted mismo? Sí, esto es tan bruto, entonces puedo cometer errores, pero tiene que ver con otra línea que la Fiscalía no ha investigado. Lo que ha hecho la Fiscalía hasta ahora es el ñoño Elías, el señor Bula, que es el quesero de Sagún, y algunos presos como Andrade, que creo que está injustamente preso. Luis Fernando Andrade. Señor de la ANI. Y hasta ahí. Eso tiene un eje que es una facturación falsa que encuentran alrededor de una empresa que se llama Sion, que es a través de la cual, y ya eso está comprobado, recibe los dineros del señor ñoño Elías. Y hasta ahí, digamos, esa es la investigación real de la Fiscalía.
Lo que nos comenta el señor Pizano, nos transfiere el señor Pizano a través de su información, es que hay otras empresas que han hecho lo mismo. Es decir, que han hecho una facturación falsa, NIT falsos, pero que no están ligados propiamente por la línea del ñoño Elías, sino a otro tipo de clan político. Estas empresas básicamente son dos. Una se llama Presoam, P-R-E-S-O-A-M, Presoam, que antes era una empresa de camisetas, hacía camisetas de señoras, una microempresa de camisetas. Sí. La compra un señor que se llama Humberto Sánchez Verano, le cambia el nombre, la empresa llamada Sky Blessed SAS, le cambia el nombre por Presoam, y Humberto Sánchez Verano entra a contratar en la Ruta del Sol, en el famoso tramo, que no es propiamente la troncal, sino yo le llamo la transversal, que va de Gamarra a Ocaña, y que es propiamente el gobierno de Santos. Es la adición al contrato que le hacen a la Ruta del Sol. La Ruta del Sol, o de Brecht, Sarmiento, Solarte, había sido contratada por Uribe. Ese es el año 2010, por eso yo hago esa denuncia en el año 2010. Pero hay una adición a ese contrato, que es la transversal Gamarra, Ocaña. Que entre otras cosas de esto hablaba la denuncia de Noticias 1. Que corresponde al gobierno de Santos. El gobierno de Santos en ese momento tiene vinculado a Néstor Humberto Martínez como consejero, a Germán Vargas Lleras como vicepresidente y como jefe de la infraestructura. Y aquí entonces, ¿qué nos aparece en estos otros contratos con facturas falsas? ¿Esas son las facturas que le hace llegar el señor Pizano? Sí, las tenemos todas. Esa es parte de la ¿Cuáles son esas facturas? Aquí las tiene parte, digamos, pero... Me da pena, pues aquí tienes... improvisado, porque yo ni siquiera conocía esto. Toda esta es información de Pizano. Permítame, esta es la información que le da Pizano. Tratemos de que usted me vaya explicando, por favor, porque son ordenar como unas esto, copias. Son empresas, aquí aparece Sky Blessed, ¿cierto? Siguiendo, lo que hay aquí es lo que te voy a transcribir ahora. Ya le entiendo. Ya, pero esta sería la base documental. Aquí, por ejemplo, veo una que dice concesionaria Ruta del Sol, diciembre 2 del 2014, cuenta de ahorros tal. Esto es una factura como inversores profesionales, como si fuera hecha a mano. Mucho de eso y muchas muy de esas raro facturas, también hechas a mano en unos proyectos multimillonarios, ¿no? Cuando se verifica las facturas que tienen un NIT, ¿cierto? Que es la identificación tributaria de las empresas que contratan. Subcontratistas, son subcontratistas de Consol. Consol es pues la asociación Odebrecht Corficolombiana Solarte. Entonces estas son subcontratistas. ¿Cómo es que procede? Y es la misma línea de la investigativa de la Fiscalía, la corrupción. Es que subcontratan con empresas obras que no se realizan. Y entonces la plata sale por ahí. Y él lo dice en la entrevista de Iván Serrano. Él lo dice que él empieza a detectar eso y creo, si mal no estoy, que lo dice, se escucha algo de eso en la grabación con Néstor Humberto Martínez. Eso es lo que hacen con Sion. Entonces la plata se la entrega a Nación, no hace obras, la plata va a parar al ñoño Elías y al señor Bula. Pero estas otras empresas que ya no investiga la Fiscalía, porque Pizano no lo llaman, entonces estas otras empresas son dos básicamente, sobre las que hemos hecho este tipo de investigación. Prosoam, del señor Humberto Sánchez Verano, y Inversiones Torrosa Limitada, de un señor cuyo gerente es Javier Mauricio Torres Vergara. Son los dos nombres que nos entregan. Estas dos empresas tienen facturaciones falsas, NIT falsos, en estos documentos que usted tiene en sus manos. Es decir, les han entregado dineros y lo que hacía Pizano era detectar que las obras de esas subcontrataciones no se realizaban. Ese valor es aproximadamente de 30,000 millones de pesos. No estamos hablando ya de 10 millones de dólares a precios de hoy. Es una cuantía ya... Es la cantidad que, según la denuncia de Noticias 1, fue
de vuelta, que lo dice también el Néstor Humberto Martínez en el comunicado. Bueno. ¿Son esos 30.000 millones o no son los mismos? Ya hay que investigar, porque ¿qué pasa con estas dos empresas? Y ahí, digamos, la gravedad de estos hechos. Que tanto Presoam como Inversiones Torrosa Limitada, posteriormente a que son subcontratadas con irrigación de recursos, al parecer fraudulentos, son los contratistas de todas las obras, o buena parte de las obras, de canalización de los arroyos en la ciudad de Barranquilla. Son barranquilleros, son empresas barranquilleras, pero son las depositarias en una cuantía de centenares de miles de millones de pesos de unas obras parecidas a las del túnel Tunjuelo-Canoas, que son las canalizaciones de los arroyos de la ciudad de Barranquilla. Y esto es, digamos, lo que nos acerca a otra línea de investigación que el fiscal no tomó. El fiscal Néstor Humberto, o su subalterno, que es el que realmente tiene el proceso, y es el clan Char. Dentro del contexto político de Cambio Radical, para ponerlo en términos exactos, son los grupos empresariales que han sido beneficiarios de alcaldías de Cambio Radical. O sea, usted lo que me está diciendo es que esas platas detectadas por Jorge Enrique Pisano, como unas platas que estaban en unas cosas extrañas, ¿fueron a parar a Barranquilla? Es lo que dice Pisano. Pisano lo que dice, y nos toca ser ya testigos aquí de eso, es que estas eran formas de financiación de campañas políticas. Y que el pago para esa financiación que sale de Odebrecht vía estas empresas, Presoam y Torrosa, llegan a esa Barranquilla. ¿Y al pago de qué campañas políticas? Pues solo hay uno, que es el del alcalde de Barranquilla, el clan Char. ¿Está hablando usted de Alex Char? Sí. Son los contratistas de los arroyos a partir del año 2016, no de los arroyos, de la canalización de los arroyos en Barranquilla, a partir del año 2016. Estos señores reciben los dineros de Odebrecht en el año 2014, antes de elecciones de alcaldías locales. Reciben los dineros. Lo probado aquí por Pisano es de manera fraudulenta, porque son facturas falsas, son NIS falsos, son obras no realizadas en la transversal Gamarra-Ocaña del proyecto de Odebrecht. Reciben los dineros de Odebrecht y sus socios, Sarmiento y Solarte, y no hacen las obras, y estas empresas son de Barranquilla. Allá son empresarios cercanos al clan Char, y reciben ya después, en el año 2016, la mayor parte de las obras de canalización de los proyectos de arroyos que hay allá, pues en desarrollo a partir de ese año 2016. Esto se llama Cambio Radical. O sea, usted lo que nos está diciendo es que la plata sobre la cual estaba poniendo la lupa y las facturas y demás, y todas estas platas de contratos que no se hacían, que puso la lupa Pisano, ¿se iban a campañas políticas de Cambio Radical en las regiones, en el Atlántico? Es la tesis de Pisano. Esa es la tesis de Pisano. Y estas son las contrataciones en Barranquilla. No solamente en Barranquilla, también es en Trascaribe, en Cartagena, también es una ruta de esas 4G que hay en la costa atlántica, pero la contratación más grande se hace, y te lo voy a leer aquí exactamente para no equivocarme, con las empresas Construcciones e Inversiones Beta y Sergio Torres, de las que ha sido representante legal este señor, Javier Mauricio Torres Vergara, que te acabo de mencionar, que reciben a través del consorcio Unión Temporal Arroyo en el año 2016 en más del 50% el contrato de la canalización del arroyo de la 21, conocido en la capital del Atlántico como el Arroyo de la Muerte, por 124.000 millones de pesos. Esta es la información de Pisano. Cuando usted dice esta es la información de Pisano, senador Gustavo Petro,
quiero preguntarle si esta es la información de Pisano, es lo que venían estas facturas, o usted tiene un correo de él, o Andrés tiene un correo de él, o tiene unos chats, tiene algo que además, digamos, pruebe que esa es su tesis. Andrés. Sí, de hecho las conversaciones que empezamos desde 2016, yo proyecté los correos donde me envió las primeras facturas hace muchos años, y ahora con esto ya fue una visita más presencial cuando ya me las entregó físicamente y en digital. Me estaba diciendo alguien, por favor, pregúntele si lo vio mal, si lo vio regular, cómo lo vio porque eran horas antes de... Angustiado, él sabía que lo iban a matar. Físicamente, ¿cómo se veía? Porque tenía un cáncer. Deprimido, estaba muy deprimido. Pero su familia dice que no estaba deprimido. Pero él lo tenía y él sabía que algo le iba a pasar. De hecho, él ya nos habían contado sobre el preacuerdo que él tenía con los Estados Unidos. ¿Él le contó ese día? Sí, y él estaba esperando... ¿Qué le dijo específicamente sobre ese preacuerdo? Que él estaba esperando que le dieran luz verde para irse. Eso era lo que él estaba esperando. No estaba esperando más. ¿Por qué había decidido contactar a las autoridades en Estados Unidos? Me imagino por la investigación tan grande que ya se adelanta en los Estados Unidos. Debe ser que le dan más garantías, seguridad. No le dejarían morir, como lo hicieron ahora. Senador Gustavo Petro, aquí veo otra factura del consorcio Torrosa. ¿Este consorcio en qué aparece? ¿En qué momento? Este consorcio Torrosa es contratado por el consorcio Odebrecht Sarmiento Solarte. En la transversal, exactamente, aquí incluso tengo el número del contrato, es EPC SC 430 del 2014, en la misma fecha, pero estos son hechos gobiernos santos. El representante legal del consorcio Torrosa se llama Francisco Víctor Dugán González. Firman el contrato, es para hacer unas obras pues, propias de mientras que la firma Proceam lo que hace es unos gastos sociales, unas actividades de tipo social, y por allí se va la plata. El consorcio Torrosa sí se mete en la construcción de la obra. De hecho, lo que dice Pisano es que esa obra se hace, pero para trasladar el dinero de manera ficticia, no gastarla en la obra, la firma Torrosa hace la obra con maquinaria de Consol, es decir, del contratante. Se ahorra el gasto de maquinaria. No la hace esa misma firma que se ha contratado para hacer una obra de construcción, no mete maquinaria de Torrosa, sino que usa la misma maquinaria que ya tenía Odebrecht, y entonces le va quedando libre una serie de dineros, que es los que, según Pisano, se trasladan como coimas hacia Barranquilla. Esa es la afirmación. ¿Cómo hago yo para entender lo de las coimas y lo de las campañas políticas, supuestamente? No, ¿cuál es la relación entre las coimas y las campañas? No, digamos, esas son fraseología de Néstor Humberto Martínez. Una coima es un soborno. Es una plata que el empresario le paga a otro, con una intencionalidad, que siempre es tener más contratos. Entonces, esta plata puede ser usada de dos maneras. Se la apropia el político, y es su patrimonio particular robado, o la dedica a campañas políticas en momentos en que debe y necesita campañas políticas, sobre todo basadas en la compra de voto. El año 2014, donde aparecen estas operaciones con la firma Torrosa y la otra empresa, es año 2014. Ruta del Sol, 2014 es el año previo a la campaña electoral de alcaldía, que se da en octubre del 2000 y que empiezan en junio del 2015. Y estas firmas, una vez gana el alcalde Char en Barranquilla, son premiadas posteriormente con la contratación de la canalización de los arroyos. Esta es la información de el señor Pisano. Dice Andrés que él sabía que lo iban a matar. ¿Usted comparte eso? ¿Usted cree que a Jorge Enrique Pisano lo mataron, senador Gustavo Petro? ¿O que, como dice el dictamen de medicina legal, murió de muerte natural? Mira, el agua, ahí ya caemos en un terreno que es propiamente judicial, no es propiamente un parlamentario. Y esto que yo acabo de decir ya sería una prueba judicial que hay que entregar, tal cual en el estado en que nos la entregaron. Estas frases que he mencionado aquí son las que Andrés extrajo de sus conversaciones con el señor Pisano. Y todos esos correos, dice Andrés, que están, y todos esos chats. Sí, eso está.
Entonces, pues ya esto ahora parte de un proceso judicial y la investigación será pues más, ojalá haya un fiscal ad hoc nombrado por la Corte Suprema, pero tú me preguntas qué pienso al respecto. Pienso que según Pisano, en su propia voz ante mi asesor, él creía que lo iban a matar. ¿Pero Es decir, quién? él lo dice, ¿cierto? Sí. Él lo dice y lo vamos a leer porque para no caer en... Andrés, yo le puedo pedir un favor y me da Señora. hasta vergüenza. ¿Podría usted ahí, mientras tanto, todo esto, repito, lo estamos haciendo aquí en vivo, podría darnos algunos extractos de su teléfono, de los chats o algo? Claro. Podemos hacerlo ahí mientras vamos leyendo acá, senador Petro, a ver Sí, si esto Andrés es me va el- pasando y esto yo los es- voy mirando. Este es el escrito que Andrés me pasa a mí. Entonces Sí, dice, sí. Pisano estaba preocupado de que lo fueran a matar por el caso de la Ruta del Sol. Me señaló que en esto había gente más poderosa que el fiscal. Ujú. Palabras de Pisano. Más poderosa que el fiscal. Había más gente que sabía lo que estaba pasando y que por ello había recibido llamadas donde lo amenazaban. O sea, a él lo estaban amenazando por teléfono. La manera como ubican a Andrés ¿Lo Hernández estaban amenazando por teléfono? por teléfono, es lo que dice Pisano. Ujú. Andrés, que está también amenazado. ¿Cómo ubican a Andrés? De alguna manera, en mi opinión, tenían interceptado el teléfono de Pisano y sabían que había una comunicación entre Pisano y Andrés Hernández. Y por eso Andrés Hernández empieza a recibir también amenazas y seguimientos. Seguimientos incluso con las escoltas. Todo eso está reportado, placas, número de motos, etcétera. Pero esto es lo que dice Pisano. Él sabía que lo iban a matar. Él estaba preocupado por eso. ¿Sabía quién? Porque usted nos está diciendo el motivo. Él dice por que la Ruta del Sol. Él dice que por el hecho de Odebrecht, gente que más sabía, pues, poderosa que el fiscal. En esto, Gente más poderosa que que el fiscal. Entonces, claro, uno puede atar, pues lo mataron, o digamos, hay un veneno en su mesa. Si él quisiera suicidarse con un veneno, es una alternativa de cualquier investigación. Alternativa que ha descartado la familia. Sí, pues digamos, pues, una persona, pues, esto ya, digamos, como parlamentario ya no es que sea experto en esto, pero se acuesta, se envenena en su cama. No se va de pie a envenenarse como sin saber dónde cae o en su escritorio. Y entonces el veneno está en su escritorio. Y digamos, quizás por azar, su hijo también lo toma. Hay que ver si los tejidos que se conservan en el hospital de Faca Alcanzan a dar esa de verdad, esa Faca información. alcanzan a dar esa información. Y si no son manipulados, porque hoy son una prueba judicial. Pero es altamente probable que en el cuerpo de el señor Pisano haya veneno de cianuro. Claro, habrá quien diga que se suicidó y que entonces por coincidencia el hijo tomó también del veneno del papá, pero los hechos alrededor, el que él ya sabía que lo estaban amenazando, que ya sabía que alguien más poderoso que el fiscal estaba detrás de él, controlando sus comunicaciones, que al parecer, y esto hay que constatarlo, había un preacuerdo con la justicia norteamericana para dar sus informaciones, es decir, él quería irse del país para entregarse a la justicia de los Estados Unidos y dar su información en una cosa que, y aquí quiero puntualizar un poco, Vicky, Señor. es que, ¿qué es lo que esto está demostrando? Esto está demostrando que Odebrecht no dijo toda la verdad en los Estados Unidos. Y si Odebrecht no dijo toda la verdad en los Estados Unidos, el caso por el cual hizo un acuerdo allá en la justicia norteamericana se desploma. Odebrecht tendría que ser juzgado penalmente en los Estados Unidos. Esto es lo que demuestra el caso colombiano. En la actitud que los operadores de justicia en Colombia tuvieron y la clase política de encubrir, a diferencia de Perú, Panamá, Ecuador, Brasil, etcétera, el caso de Odebrecht en Colombia, por ese afán de encubrir, terminaron propiciando que se descubriera en Colombia que Odebrecht no dijo toda la verdad. Y eso tiene una implicación no aquí en Colombia, lo tienes en Estados Unidos. Por eso Pisano quería ir a Estados Unidos. Una persona que ya está preparando su ida
para Estados Unidos y su acuerdo judicial allá, no piensa en suicidarse. Tiene una posibilidad, digamos, de vida, de familiar, de laboral incluso. ¿Por qué entonces aparece muerto? Con veneno en su mesa. Me parece que todo eso indica que esta frase que le entrega el señor Pizano en vida a Andrés Hernández, mi asesor en la UTL, cobra toda la importancia. Estaba preocupado de que lo fueran a matar por el caso de la Ruta del Sol. Me señaló que en esto había gente más poderosa que el fiscal. Había más gente que sabía lo que estaba pasando y que por ello había recibido llamadas donde lo amenazaban. ¿Quiénes son esos más poderosos que el fiscal? Sí, esa es la siguiente pregunta. El verdadero poder en Colombia. ¿Quién? El socio de Odebrecht. Aquí tenemos que hablar de Sarmiento Angulo, de sus empresas. Ambos, senador, Pizano y Néstor Humberto, para la fecha, son empleados de Corficolombia. Senador, pero yo sí quiero que, digamos, hacer una claridad acá, porque lo que usted está diciendo es muy grave, es muy delicado. Estamos hablando de la posibilidad de que al señor Jorge Enrique Pizano lo hayan asesinado. Usted dice, él nos hizo saber que era gente más poderosa que el fiscal, y cuando yo le pregunto a usted quién es esa gente, usted dice el señor Luis Carlos Sarmiento. No, yo no estoy diciendo que él lo mandó a asesinar. Es Ojo, bueno hacer esa claridad, sí. Me parece no importante lo para que no sabemos. se entienda mal. Eso es algo de una investigación. Pero lo que estoy diciendo es, ¿qué es lo que es más poderoso hoy que el fiscal detrás del caso Odebrecht en Colombia? No hay otra que los socios de Odebrecht, porque el mismo Odebrecht, en mi opinión, debería estar dispuesto a confesar la verdad. Es más, si me escucha o a través de quien pueda decirle, sugiero que diga toda la verdad sobre el caso colombiano, porque si no va a tener problemas en la justicia norteamericana. Pero, digamos, ese es un poderoso detrás del caso. ¿Y quiénes son más poderosos detrás del caso? Los Solarte, que son los socios, y Corficolombia, que es Luis Carlos Sarmiento Angulo, cuyo abogado es el actual fiscal general de la Nación. Son los que son poderosos más que el fiscal detrás de este tema de Odebrecht. Ahora, ¿quién pudo haber ordenado la muerte de Pizano? Gente que sabía, que Pizano sabía, que pueden ser cualquiera de las escalas de ese poder. Funcionarios medios, funcionarios altos de las empresas privadas, temerosos de que se conozca la verdad. Puede haber cualquier cantidad de conjeturas y ese es un tema que ya tiene que ver con la investigación judicial. Pero la frase de Pizano es clara, la que nos transmite. Hay gente más poderosa que el fiscal que conoce lo que yo sé, dice Pizano. Y le tengo temor. Y ese era el temor de Pizano. Entre otras cosas, en los chats que hoy revela en su columna Cecilia Orozco, dice específicamente que a los que se opusieron a Odebrecht, y menciona a Luis Fernando Andrade y habla de él, dice que a Luis Fernando Andrade cada vez que abre la boca le imputan un cargo más. Eso dice. Y que pues a él lo han perseguido. Creo que allí tenemos en la imagen claramente para hacer textual hay un lo tema que escribe en la ANI, digamos, Cecilia, que dice Pizano, discúlpame un poco, que es el papel de unas personas que se llaman Chacón. Edgar Chacón es el gerente predial de ERA, el gerente predial de la Agencia Nacional de Infraestructura, de la ANI. ¿Qué es lo que hace el gerente predial? Cuando tienen obras, pues son los que tienen que mirar cómo se compran los predios y a qué precios. Precisamente, Presoam, la empresa barranquillera que menciono aquí, es la que hace una valoración de predios para la Ruta del Sol en la transversal, en relación directa con Edgar Chacón, que es una persona que debería ser llamado, era el gerente predial de la ANI. Mire lo que pasa aquí con Edgar Pachón, que nos transmite el señor Pizano. El encargado de supervisar la ejecución de esos contratos, se refiere a los contratos Presoam, es decir, los del señor Humberto Sánchez Verano, estaban bajo supervisión de Hugo Enrique Chacón Carreño, es el que pone el señor Humberto Sánchez,
para verificar los precios de los predios, que resulta ser ese Hugo Enrique Chacón, el sobrino de Edgar Chacón, que era el gerente predial de la ANI. Claro que ahí hay un anillo de corrupción. Ahora, yo no estoy diciendo que estos son los que mandan a asesinar, estoy hablando de lo que va encontrando el señor Pizano en su propia investigación. No son solamente grandes poderes los socios de Odebrecht, son todo este tipo de funcionarios que fueron ganando dineros en toda la cadena de contratación entre el Estado y la concesionaria, que son los socios poderosos. Sinceramente, ya se nos está acabando incluso el tiempo. ¿Qué opina de las grabaciones reveladas por Noticias 1? Las grabaciones en las que el señor Pizano habla con el hoy fiscal Néstor Humberto Martínez. Digamos que repite algo que ya sabíamos en el fondo, y es que Néstor Humberto Martínez ya sabía todo esto, porque era el abogado de Luis Carlos Sarmiento Angulo. No solamente sabía de los trámites normales, de los grandes contratos, etcétera, sino de los hechos de corrupción. Y él era funcionario del gobierno de Santos. Es que ese paso ahí no debemos olvidarlo. Entre ser fiscal y ser abogado de Luis Carlos Sarmiento, hay un pedazo de tiempo, que es precisamente cuando se firma el contrato de ampliación de la Ruta del Sol, en donde él es funcionario del gobierno de Santos, al lado de Vargas Lleras, y ponen la firma en la prórroga del contrato en el famoso COMPES, que permite eso, que en mi opinión nunca debió haber sucedido. Pero los dos hechos de corrupción en donde están construidos, en el primer contrato que le entrega a Odebrecht la Ruta del Sol, año 2010, Álvaro Uribe Vélez. Y en el segundo contrato de ampliación de ese mismo, que es en el año 2014, gobierno de Santos, COMPES, que permite adicionar el contrato con una transversal que es Gamarra Ocaña. En ese segundo está actuando como funcionario Néstor Humberto Martínez y lo permite. En ese segundo es Germán Vargas Lleras, el jefe de Cambio Radical, el vicepresidente de la República y jefe de infraestructura, es decir, tiene que ver con esto. Y en ese segundo contrato es donde se realizan los sobornos a través de dos empresas barranquilleras hoy no detectadas por la Fiscalía de Néstor Humberto, que son Presoam y Consorcio Torrosa. Me escriben, cuando llegó Vargas ya estaba autorizado el contrato de ampliación en el tema Gamarra Ocaña, y eso se dio en mayo. No importa, actúan, firman el COMPES. Y esa firma del COMPES es la actuación de un funcionario público. Pero el caso aquí no es tanto Germán Vargas Lleras, que ya habría que ver, es Néstor Humberto Martínez. Néstor Humberto Martínez ya conocía, no solamente de los hechos grandes de la contratación, porque era el abogado de Sarmiento, sino como funcionario público, porque es el que permite las ampliaciones, sino adicionalmente sabía de la información que Pizano le estaba pasando, que también era su empleado, que era el controller de ese mismo. Pero con la información que entregó Pizano, ¿la Fiscalía qué hizo? Nada, porque esta línea que yo acabo de mencionar nunca fue investigada por la Fiscalía. Hablaba Pizano en la denuncia de Noticias 1 de paramilitares. En su conversación. En su conversación. Era el supuesto de Pizano. Pizano aquí no nos habla de paramilitares. Pizano habla de que cree que la plata va hacia Barranquilla, hacia el Clan Char, es lo que dice él. Y entonces, esos 30.000 millones de pesos de los que habla el hoy fiscal general Néstor Humberto Martínez, que termina devolviendo al consorcio esa plata perdida, supuestamente, o embolatada, o lo que fuera, termina devolviendo. ¿Por qué devuelven esa plata? Aquí uno puede hacer un supuesto, y esto por eso yo dije que era una investigación no terminada. ¿Qué hace Odebrecht? Le regala una plata, entre comillas, le regala una plata a dos empresas barranquilleras, Presoam y Consorcio Torrosa, que no hacen obras, no hacen las actividades contratadas, o lo hacen con las maquinarias del mismo contratante, y se ahorran ese billete. Esa plata queda en manos de ellos. Eso es año 2014. Esa plata se va para Barranquilla, es lo que dice Pizano. ¿A qué? Dice Pizano, a financiar campañas políticas. Pudo quedarse parte en el camino. Después que gana el alcalde, que lo hace en el mes de octubre del año 2015, a posteriori, gana el alcalde actual de Barranquilla, estas mismas empresas son premiadas con la contratación más grande de Barranquilla, la canalización de arroyos. Las mismas, Presoam
y el consorcio Torrosa. ¿Qué pudo pasar ahí? En un cálculo. Pasan una plata, invierten en campaña y les pagan con la contratación de la canalización de los arroyos. Eso fue lo que pasó. Me escriben, mucha gente nos está escuchando, me estaban enviando ahorita mismo las imágenes de los congresistas a quien saludo a esta hora en el Congreso de la República, los senadores compartiendo audífono, escuchando a esta hora el programa de la W, y nos están escuchando las partes interesadas y demás. Aquí me escriben, el contrato es de marzo, cuando el señor Martínez era abogado, por favor dígale eso. ¿El contrato cuál? El contrato del que usted ha estado hablando, del COMPES. Sí, pero ahí no veo que tiene que ver con la información. Los contratos aquí son de 2014-2016. Es lo que estamos hablando. Bueno. Ahora, el papel que cumple Néstor Humberto Martínez en el gobierno, pues no tiene que ver con estos contratos, tiene que ver con el contrato de adición de la troncal. Néstor Humberto Martínez sabía de eso, porque era el abogado. Por una parte era el abogado de Luis Carlos Sarmiento, que era el contratante navenal, etcétera, y después era el funcionario del gobierno de Santos. Y sí tiene que ver con la ampliación de la Ruta del Sol. Pues, senador Gustavo Petro, ahí me acabo de recibir, para los que están atentos a los chats que le pedí a Andrés, el asesor de comunicaciones del senador Gustavo Petro. Hay un dato que quiero agregar. No, solo déjeme terminar una cosa. Sí. Me ha mandado acá, pero son pues muchas fotografías, incluso de las facturas, como ya no las copias que tenemos acá, sino ya las fotos reales de las fotografías. Entonces, pues es más o menos lo que él nos está contando. Pero mira, a esta hora, ¿sabe señor? Que este tema había sido publicado, el tema de inversiones Torrosas, el señor Javier Torres, porque hubo una pregunta hecha de manera pública por dos expresidentes. La pregunta decía lo siguiente: se le entregó a Inversiones Torrosa, Javier Torres, a través de la obra y desde julio 31 del 2015 hasta diciembre 31 del 2015, la suma de 9.178 millones de pesos por un supuesto acuerdo de mercado para participar en proyectos de la costa. ¿Sabes quiénes hicieron esta pregunta? ¿Quién? Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana. En la carta que enviaron públicamente a la Corte. Es decir, ellos ya tenían un conocimiento, por X razón, de esta firma Torrosa y aquí no lo mencionan con Odebrecht, sino lo mencionan es con un supuesto acuerdo de mercado que tenía que haber investigado la SIC, pero acuérdate quién era el jefe de la SIC, Juan Pablo Robledo, militante de Cambio Radical. Pero terminó compulsando unas copias a la fiscalía, ¿no? Había ya un conocimiento, sin embargo esto quedó ahí, ya nunca más, y no se articuló al caso de Brecht. Por eso este guión, digamos, que es paralelo al de la empresa Sion, que lleva a la cárcel a Ñoño, no lo siguió la Fiscalía General de la Nación, y dejaron con esa información a Pisano hasta el día de su muerte, quizás pretendiendo, creyendo que iba a quedar en manos de Pisano y de nadie más. Vuelven y nos escriben. Estamos hablando es del otro sí del 2014, es de marzo de 2014, es de la adición. Él no era abogado, Néstor Humberto Martínez. Él no era el abogado de esa adición. No, él era funcionario del Estado. Era el jefe de consejero o superministro, era el nombre que le habían dado. Superministro del gobierno de Santos. Está metido desde el Estado. En ese momento de la adición, pues loco, yo lo acabo de decir, lo he repetido 3 veces. Senador Gustavo Petro, pues le agradezco por estar hoy con nosotros en la W. Aquí nos vamos a quedar con todos estos documentos, vamos a revisar, por supuesto, lo que nos está mandando aquí Andrés internamente. El tiempo es muy corto en la radio y por supuesto, pues no nos cansamos de decir que esta es una noticia que ha destapado todo el equipo de Noticias 1, de Iván Serrano, que en la próxima emisión, según hemos sabido, anunciaba Félix esta mañana, vendrán más revelaciones. Y pues esta es información, senador Petro, que sin lugar a dudas estremece al país. Por un lado, la tragedia que está viviendo una familia que ha perdido prácticamente simultáneamente a 2 de sus integrantes, uno de ellos, pues un testigo
que todo indica era clave en el escándalo de Odebrecht, que se sentía maltratado por la justicia, perseguido, amenazado, que se sentía que no le pararon bolas, porque por lo menos eso es lo que dicen las grabaciones cuando habla con Néstor Humberto Martínez antes de ser fiscal. Y por el otro lado, pues esta familia vive también la tragedia de la muerte del hijo Alejandro, que termina, todo parece indicar, asesinado con cianuro después de beber agua de una botella con agua saborizada que estaba en el escritorio de su papá, quien horas antes también había muerto de manera súbita. Colombia necesita saber qué hay detrás de todo esto. Colombia necesita saber cuál es la verdad, cuál es el entramado de todo esto y pues aunque han dado algunos de los protagonistas explicaciones, todavía faltan muchas cosas por saberse. Esto apenas empieza esta otra parte de esta investigación en el caso de Odebrecht, que ya suena macabra y que cuando se habla de muertos, senador Gustavo Petro, creo que las cosas pasan a otro plano. Ya no estamos hablando solo de las coimas, no estamos hablando solo de los sobornos, no estamos hablando solamente de esas personas que terminaron detenidas o algunas condenadas, sino de vidas humanas. Senador Petro, la última pregunta, porque estoy pasada como siempre con usted de tiempo, pero simplemente a quienes están pensando que de pronto usted está haciendo un aprovechamiento político de este escándalo. No, pues yo pienso que quien toma la iniciativa de enviarnos esta información es el señor Pizano. Claro, yo podría haberla tenido quieta, tratando de ahondar aún más, porque ¿sabes qué considero? Que ni lo que hizo la Fiscalía respecto al ñoño, sí, Bula, ni esto tampoco es lo más grande. Hay más. Yo creo que estos son márgenes, aquí están pagando politiqueros. No, hay algo más grande, que es lo que precisamente pretenden esconder. Es que si uno compara esto con Perú, que yo he seguido el caso de Perú, en Perú están presos los más grandes empresarios del Perú y los más grandes políticos, digamos, relativamente del Keiko Perú. Fujimori es la última. Entonces, digamos, eso mismo que pasó en Perú pasó aquí. Lo que pasa es que aquí sí no están ni grandes empresarios ni grandes políticos presos, están metidos los que se quedaban con los calaos. Pues de hecho los dos candidatos presidenciales, por lo menos de 2014, el doctor Oscar Iván Zuluaga y el doctor Juan Manuel Santos, fueron absueltos. Más que el que acompañó a Zuluaga, que es un tercer candidato presidencial. ¿Quién? Actual presidente. Ah, que siempre ha dicho que él no sabía que iba a ese viaje. Creámoslo, pero digamos, lo que está aconteciendo aquí es que han encubierto lo fundamental. Esto que investigó Pizano no es lo fundamental. Lo transmito porque es mi obligación. Pero yo estoy convencido que ni siquiera es el clan Char, ni los ñoños, ni los Bula, sino que aquí hay más arriba. ¿Tiene nombres? Yo tengo indicios, pero todavía no voy a mencionarlo hasta que tenga las pruebas suficientes. Es más, creo que esas pruebas realmente solo las vamos a obtener o si la Corte Suprema de Justicia decide operar y nombra un fiscal ad hoc independiente de la Fiscalía para hacer la investigación Odebrecht, o si la justicia norteamericana se apersona y reconoce que Odebrecht no dijo toda la verdad allá ante sus propios estados. Pues le agradecemos, senador Gustavo Petro, y aquí como siempre estarán abiertos los micrófonos para todos los que están siendo mencionados hoy, los que han sido mencionados ayer, los que se han mencionado siempre. Al señor fiscal le hemos pedido una entrevista durante más de 2 años de su mandato y no ha sido posible. A mí me da pena tenerlo que decir, pero es así. Entonces, cuando quiera el doctor Néstor Humberto Martínez, aquí también tendrá los micrófonos de la W en este espacio. Ya volvemos, 1:08 p.m, ya volvemos con el doctor Hernán Peláez. Cirque du Soleil presenta su Cirque Nights en Amaluna. Vive una experiencia única con exquisita comida, gran comodidad y parqueadero VIP en la exclusiva sala Tapiz Rouge. 2 entradas VIP Rouge por solo 850,000 pesos y disfruta una experiencia memorable. Compra tus entradas en www